Nos últimos anos, a América Latina vem experimentando governos esquerdistas. Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai e Venezuela buscam alternativas para o presente e para o futuro. Novos atores políticos, indígenas, pobres, as mulheres, questionam o Estado mínimo celebrado no Consenso de Washington de 1989, que pregava a privatização e a abertura das economias. A ascensão da esquerda na América Latina ganhou destaque não só pela mudança de rumo na condução desses países, mas também porque líderes identificados com causas populares foram eleitos com vantagem de votos. Maior autonomia em relação às potências mundiais, integração regional, reformas sociais, democracia econômica e defesa dos interesses nacionais são as palavras de ordem no Cone Sul, no início do século XXI. Coincidência ou não, a esquerda chegou ao poder na Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai e Venezuela, depois da experiência com políticos mais à direita no comando. Mas qual o futuro da esquerda na América Latina? Ela vai conseguir se mostrar como alternativa viável, aliando o crescimento sustentável à justiça social e à política econômica. As ideias imortais do economista John Maynard Keynes têm feito a cabeça dos líderes de esquerda. Durante crises econômicas, dizia Keynes, é um erro restringir ainda mais o crédito. A recuperação passa por uma atitude anticíclica, ou seja, de estímulo ao consumo. Quem apresenta seu ponto de vista sobre essas questões é o especialista em governos de esquerda Javier Corrales, PhD em Ciência Política pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Também ouvimos o polêmico Emir Sader, sociólogo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Javier, muchas gracias por tenerte aquí por internet en TV Cámara. Hoy en día existe una confusión muy grande sobre qué exactamente es un gobierno de izquierda. El presidente Lula ha mantenido la política macroeconómica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso. En su opinión, ¿qué define un gobierno izquierdista? Esa confusión la tiene todo el mundo y no cabe duda que en América Latina ha habido cierta convergencia en términos macroeconómicos. Luego de muchas décadas de desastres macroeconómicos, tanto por parte de gobiernos de derecha como de izquierda, hoy por hoy casi todo el mundo, de izquierda y derecha, está de acuerdo que hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Esto es un logro enorme para Latinoamérica y la izquierda lo respeta. Donde se ven las diferencias principales es en dos áreas. Número uno es en cómo ven el mercado. La izquierda sigue pensando que al mercado hay que ponerle más regulaciones y hay que buscar algún modo de extraerles mayor cantidad de impuestos para ser distribuidos. Siguen pensando que hay que darle mayor impulso al Estado. Y en el segundo rubro, y esto ya es una diferencia no tanto entre izquierda y derecha, pero entre populistas y no populistas, hay una diferencia con respecto al respeto de los frenos y contrapesos del Estado. Hay una izquierda radical, y esto es más bien una diferencia con el radicalismo versus la moderación, que no le tiene mucho respeto a los frenos y contrapesos del poder público. Y vemos que en Latinoamérica tenemos ejemplos de izquierdas radicales que no están dispuestas a aceptar las restricciones que provienen de otros poderes que no sean del poder ejecutivo. En el caso particular de Brasil, el gobierno de Lula, ¿crees que es un gobierno popular o populista? Porque hay diferencias muy importantes. Todos los gobiernos latinoamericanos son populistas porque todos los gobiernos en América Latina tienen que atender las necesidades de los más pobres, de los necesitados, y hace falta hacer promesas de elecciones. No obstante, el gobierno de Lula, como tú decías, fue muy inteligente. Lula cambió de cómo fue en el 2001, 2002, de cómo fue en los años 90,
aceptó dos cosas: aceptó la necesidad de estabilidad macroeconómica y aceptó, muy importantemente, hacer que Brasil sea un país abierto y bueno para inversiones privadas. Lo que tiene Brasil interesante también es que tiene, por un lado, una política de apertura hacia el sector privado, pero también tiene innovaciones a la hora de inversiones en el sector social. Los programas de ayuda contra la pobreza de Brasil han dado muy buenos resultados, y esto ha hecho que Brasil tenga una combinación interesante que se parece más bien a un socialdemócrata, ya que usa el Estado para invertir en los sectores más pobres, pero también le da alicientes al sector privado para que el sector privado también pueda crecer. Hay países de América Latina que son más de izquierda y más populistas porque no le dan tantos alicientes al sector privado y porque son más redistributivos y porque creen en un Estado mucho más interventor del Estado, como lo ha manejado el presidente Lula. ¿Qué define en su conceptualización un gobierno como neoliberal? El neoliberalismo significa un esfuerzo con tal de disminuir los modos en que el Estado restringe las operaciones del mercado. En los años 90, por supuesto, cuando Latinoamérica tenía una economía muy estatizada, esto significó disminuir la presencia del Estado con grandes privatizaciones, grande desregulación de los mercados, liberalización de precios, apertura comercial desmedida, etc. Lo que se está viendo ahora es que hasta cierto punto la idea no es tanto irse de un extremo a otro. Hoy en día, por ejemplo, se piensa que los mercados necesitan de estados, es decir, que para que funcionen los mercados hay que tener instituciones del Estado buenas, e igualmente para que el Estado funcione bien hay que tener instituciones de mercado vibrantes y dinámicas. Hasta cierto punto el neoliberalismo está un poco pasado de moda porque mucha gente tratar de buscar un equilibrio entre las dos fuerzas. Los gobiernos de Colombia, Perú y Chile orientados hacia la derecha deben considerarse excepciones en Latinoamérica. Vamos a hablar de Perú y Colombia porque efectivamente durante los 2000, que es cuando Sudamérica se vuelca hacia la izquierda, Perú y Colombia permanecieron un poco más anclados en un gobierno menos de izquierda. Colombia es excepcional porque el tema principal de Colombia nunca ha sido el manejo de la economía. El manejo de la economía siempre ha estado bajo control, nunca ha tenido graves desastres. El problema en Colombia siempre ha sido el tema de la seguridad. En Perú es interesante lo que sucede. Hay un repudio muy grande al modo político del gobierno de Fujimori que termina en el 2001. Sin embargo, el movimiento político no produce un rechazo total de sus medidas económicas. Todo lo contrario, hay mucha continuidad a la hora de contabilizar las políticas económicas. Y Perú ha tenido un éxito extraordinario, casi un milagro. Se le considera un desempeño a Perú, un desempeño económico superior al de Chile en los 2000, en parte porque supo mantener mucha continuidad con el modelo económico de Fujimori, pero a la vez usando la nueva estabilidad económica. No es tan diferente, sin embargo, a Brasil bajo Lula, vamos a ponerlo de ese modo. A pesar de que el gobierno del presidente Lula se autodenomina de izquierda, si uno hace una comparación de las medidas económicas principales, no hay tantas diferencias. Igualmente, Chile, a pesar de ser el gobierno de izquierda, han sido pioneros en que lograron encontrar un equilibrio entre un Estado que funcione, un Estado competente y mercados competitivos. Y esto ha sido también parte de la clave del éxito de Chile. Aquellos países que encuentran ese equilibrio entre, como dije, estados competentes y mercados competitivos son los que han tenido más éxito. Y estos países en los 2000 en América Latina lo han sido Chile, Perú y hasta cierto punto Brasil. ¿Y cuál es el desafío de Brasil en la próxima década? Brasil tiene dos desafíos importantes desde mi punto de vista.
Número uno es en la medida en que Brasil se convierte en un país más petrolero, que parece que lo llegará a hacer, evitar caer en la tentación que caen muchos estados que tienen acceso a tantos recursos naturales. Evitar la tentación de un nacionalismo basado en las nuevas riquezas energéticas. Esto es un gran peligro que tiene Brasil. Y segundo, Brasil tiene muchas demandas insatisfechas, tiene mucha pobreza, a pesar de que ha tenido un enorme surgimiento de las clases medias. Estas clases medias, junto con la pobreza que todavía existe, van a generar demandas muy fuertes en el Estado. Esto ocurre en todos los países que están atravesando un proceso de surgimiento de la clase media con pobreza que todavía existe. Y va a ser importante que Brasil y el Estado y sus autoridades políticas sepan manejar estas demandas, porque se van a volver tal vez mucho mayores de las que el Estado sea capaz de satisfacer. No cabe duda que el próximo gobierno va a tener que enfrentar mayores demandas por parte de la sociedad y que todavía el Estado brasileño no va a poder decirle sí a todo. ¿Por qué, en su opinión, Latinoamérica tiende a votar más hacia la izquierda y Europa más hacia la derecha? Yo creo que América Latina, por un lado, tiene una desigualdad muy grande. Y las élites sienten que atender la desigualdad es muy urgente. Las personas con altos niveles de educación saben que hay que hacer más por la pobreza. Y también, por supuesto, los grupos muy pobres suelen votar, en muchos casos, sobre todo si son urbanos, por la pobreza. La segunda razón es por la experiencia que Sudamérica tuvo con los gobiernos militares, que fue en muchos casos muy malas y cuando fue buena siempre terminó mal. Esto le causó a la derecha. La derecha obtuvo la reputación de ser militaroide o por lo menos incompetente a la hora de administrar la economía y por lo tanto no hay esta situación de derecha fuerte. La derecha también adquiere votos cuando los países se sienten muy amenazados con algún tema de peligro nacional. Y América Latina, afortunadamente, no se ha visto en una situación de amenaza a su seguridad nacional. Tal vez en la Guerra Fría lo había, pero no se está viendo. El crimen y la expansión del narcotráfico y la criminalidad que va de la mano del narcotráfico, por primera vez está haciendo que los latinoamericanos se sientan que están viviendo una amenaza nacional muy importante. Y esto demandas por movimientos de derecha nacionalistas y esto vendrá. Javier, algunos especialistas, representantes de la izquierda, defienden una idea de moneda única para el Mercosur. ¿Qué piensas? Creo que este no es el momento de hablar de una moneda única. Hemos visto que el Mercosur ha tenido enormes fallas a la hora de coordinar sus macroeconomías y sobre todo su comercio internacional. Y hasta que esto no esté más coordinado, no se puede hablar de unidad monetaria, simplemente no va a funcionar. Y segundo, estamos hoy en día por un proceso que va a pasar con el euro, que es el experimento más abarcador de integración monetaria. Funcionó por muchos años, pero ahora está sufriendo un embate económico. Y hasta que no sepamos cómo es que las economías en la zona del euro van a terminar saliendo de esta crisis, creo que nadie se siente lo suficientemente confiado como para decir que hace falta una moneda única. Creo que esa es una discusión que va a tener que aplazarse por un tiempo. Javier, muchas gracias por la entrevista y ojalá que vengas a Brasil muy pronto. Me encantaría. Gracias a ti, Aquinet. Fue todo un placer.